Bien, después de estos agradecimientos que estaba comentando, vamos a intentar ver lo más importante de la vigilancia de la salud en relación... Apunta al ordenador. Gracias. Lo más importante en relación a la vigilancia de la salud como una herramienta de la que disponemos en prevención de riesgos laborales. Esta presentación ha sido preparada por mí, pero en colaboración, y no hubiese sido posible sin la de mis compañeros del Servicio de Prevención y Protección de la Universidad de Córdoba, a los que se lo agradezco desde este momento. El esquema que voy a seguir en la presentación, lo intento, comienza por la gestión de la prevención de riesgos laborales, dentro de los cuales está la herramienta de vigilancia de la salud. Ahí veremos a continuación los distintos puntos que voy a tocar. Un poquito de propaganda en nuestra universidad. Nosotros tenemos un sistema de gestión basado en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y veis en el índice, he resaltado el índice, el apartado de vigilancia de la salud con los aspectos que más se realizan desde nuestra universidad, sobre todo reconocimientos médicos específicos, vigilancia de la salud individual. Con esto quiero recalcar que la vigilancia de la salud es una de las herramientas de las que dispone Prevención de Riesgos Laborales y que debe contar con la colaboración multidisciplinar de todos, casi como en la mesa en la que nos estamos moviendo, como en la jornada en la que estamos organizando, o que ha organizado la cátedra. Esta definición de vigilancia de la salud es muy epidemiológica, está basada en una definición de los Centros para la Prevención y Prevención de Enfermedades norteamericano, su sede principal está en Atlanta, y habla de que la vigilancia de la salud, también aplicada en el medio laboral, consiste en recoger de forma sistemática y continua datos para un análisis, una interpretación y una utilización dedicada a la planificación, puesta en marcha y evaluación de los programas de salud, porque en vigilancia de la salud, porque en prevención de riesgos laborales, también se trabaja de esta forma, a base de planes, a base de programas. Esta otra definición es un poco sesgada hacia los sanitarios. ¿Por qué? Porque son los sanitarios los técnicos competentes para llevarla a cabo. Se define desde este punto de vista la vigilancia de la salud como las acciones sanitarias específicas que en la salud laboral se realizan de manera individual o de forma colectiva. Fijaos que la mayoría de las veces, perdonad que os tutee, la manera individual es la que todos conocemos, son los reconocimientos médicos individuales, los reconocimientos médicos en la empresa, aquellos que sobre todo hacemos en una etapa inicial, después de firmar el contrato, quizá alguien lo haya hecho previo al contrato, y también se realizan de forma periódica, es la forma habitual, veremos que hay más tipos. Y nosotros pretendemos, con esta vigilancia de la salud, tanto individual y colectiva, conocer cuál es el estado de salud del trabajador, pero no solo conocer el estado de salud del trabajador, sino si tiene o no relación con las condiciones de trabajo, todas esas variables que forman parte de nuestro entorno, con las que interaccionamos según nuestra capacidad de funcionamiento y que nos hacen, si estamos en equilibrio y podemos desarrollarlas, un estado que se definiría como de salud ideal. Pero todo es susceptible de mejora y cualquier actividad preventiva que se ponga en marcha también es objeto de evaluación por prevención de riesgos laborales, por vigilancia de la salud. Fijaos que los reconocimientos médicos estarían en la parte más pequeña de esta figura que tenéis ahí. Una ampliación de esa figura sería la salud más completa del trabajador y si vamos ampliando ya tiene importancia el medio ambiente, el medio laboral. No acaba aquí la vigilancia de la salud laboral. Veis que el aspecto más importante, el aspecto más que abarca más superficie, se refiere a la salud colectiva de los trabajadores que debe ser cuidada casi de la misma manera que desde el punto de vista individual. Los objetivos de la vigilancia en salud laboral se resumen en estas dos diapositivas. Pongo en la primera los más importantes, los que tenemos en mente casi todos. Por una parte, conocer cuál es la salud de mi trabajador, cuál es la salud de los trabajadores que están en mi empresa, el aspecto individual, el aspecto epidemiológico colectivo. La segunda parte, el segundo objetivo, relacionar la salud con la exposición a distintas variables que constituyen el ambiente de trabajo. El tercer objetivo se refiere a la protección de los trabajadores sensibles. Tengo una diapositiva que no sé si me dará tiempo, me da igual, pero estará a vuestra disposición, donde tendréis la base legal de consideración de un trabajador sensible, por supuesto aquí no desde el punto de vista romántico. El cuarto objetivo se refiere a la evaluación de la eficacia de medidas preventivas
porque es una de las herramientas que casi nunca se utiliza en vigilancia de la salud. Un quinto objetivo, informar de las necesidades a adoptar una medida preventiva, y un aspecto relacionado con la nueva vigilancia o el nuevo enfoque de vigilancia de la salud, que no solamente se ciñe al medio laboral, a los problemas de salud que podemos padecer en el medio laboral, sino que va un poco más allá, mirando sobre todo estilos de vida del trabajador en la empresa, fuera de la empresa. Algún aspecto legal, algunos principios generales. En este apartado que figuraba en el índice, ¿me creéis? Vamos a señalar primero lo más importante y luego diremos pues, todos los que constituyen principios generales. Quizá me repita, pero voy a señalar los más importantes en estas primeras diapositivas de este apartado. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que el empresario garantizará a los trabajadores su estado de salud, la vigilancia de su estado de salud. Por lo tanto, es un aspecto de ofrecimiento por parte del empresario de gratuidad para los trabajadores. Otro aspecto que me interesaba señalar es la vigilancia de la salud, y me paro un momento en la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores. Es obligatoria, es voluntaria. La legislación indica que es voluntaria, pero existen unas excepciones. Una de las excepciones que figura en la diapositiva es que existe una norma, que exista una legislación, por ejemplo, la que previene a los trabajadores de una enfermedad profesional por exposición a un determinado agente. Si yo trabajo con benceno, tendré que someterme a un reconocimiento obligatorio desde el punto de vista sanitario, pero además otras condicionantes, otros aspectos que hacen que esa voluntariedad no sea tanta. Por ejemplo, verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para sí mismo o para los demás compañeros o para terceros. A partir de aquí, que sería o que supondría que requeriría el acuerdo con los representantes de los trabajadores, os expongo dos sentencias del Tribunal Supremo que hacen que esta voluntariedad pase a ser obligatoria. En 2015 es obligatorio, desde este apartado que os he comentado hace un rato, en una empresa que se dedica a la prevención y extinción de incendios y otras emergencias. El caso que constituyó la sentencia del Tribunal Supremo fue en Valencia, pero aquí los trabajadores del Infoca, en Andalucía, tienen un reconocimiento obligatorio. Otra sentencia que debemos citar del Tribunal Supremo es la de 2018 y se obliga a los trabajadores de la empresa de seguridad privada a realizarse ese reconocimiento de forma obligatoria. A partir de la sentencia de 2015, algunas comunidades autónomas han hecho obligatorio este reconocimiento médico específico, de forma periódica o individual en algunos casos. Por ejemplo, en el País Vasco son obligatorios los reconocimientos de las personas que se dedican a manejar carretillas, traspaletas. También los trabajos expuestos a estrés térmico, sobre todo frío. Trabajos en espacios confinados, trabajos aislados, y también incluyen estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, reconocimiento inicial y también de retorno al trabajo tras ausencia por enfermedad profesional o común, accidente no laboral. Ellos establecen en la sentencia 3 semanas como ese máximo. En otras comunidades autónomas, en otras recomendaciones de distintas sociedades, la española, la catalana, este número de semanas es variable. Por parte de la Comunidad Autónoma Catalana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determina una sentencia la obligatoriedad para los que conducían máquinas barredoras urbanas. Sabéis que de vez en cuando, en cualquier ciudad que utiliza estos artilugios, pues se produce algún accidente, incluso tan grave como lleva a la muerte de alguna persona, algún peatón. Otros principios generales se refieren, los considero más importantes, se refieren a la intimidad y a la dignidad de la persona, guardando la confidencialidad. Los resultados de la vigilancia de la salud, un informe se comunica a los trabajadores teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos y la Ley de Información Clínica. Esa Ley de Información Clínica que indica que los datos clínicos, que los datos sanitarios son nuestros, del trabajador, de las personas. Por lo tanto, el equipo sanitario, médicos, enfermeras, son poseedores de esa información, pero la información sigue siendo de la persona, del trabajador. Ellos la custodian, ellos la utilizan para un diagnóstico de salud individual colectivo. Importante ese detalle, que no servirán los datos de salud para ser utilizados con fines discriminatorios.
Las pruebas que se realicen en estos reconocimientos médicos iniciales o periódicas deben suponer la menor molestia posible para el trabajador. Fijaos que en esta otra diapositiva, que ya se refiere al reglamento de los servicios de prevención, indica que los reconocimientos médicos deben ser específicos porque cada uno de nosotros se puede exponer a distintos riesgos. Por eso se aconsejan protocolos. Y dentro de estos protocolos hay algunos elaborados por el Ministerio de Sanidad. Estos protocolos no son recientes, la mayoría son del año 2000, alguno de 2012-2013 como el de fitosanitarios y otros. Además del Ministerio de Sanidad, aquí tenéis la página, el pantallazo de la página con los que están aprobados actualmente. Los últimos, ya os digo, el trabajo en el medio agrícola o exposición a otros agentes. Y además de ellos, las mutuas pueden elaborar protocolos que proponen y seguramente serán aceptados por las mutuas colaboradoras, pero también por otros servicios de prevención. Modestamente, desde la Universidad de Córdoba propusimos un protocolo que algunas universidades, que algunas administraciones usan a efectos, por ejemplo, de los docentes. Más características. Antes de pasar a las características, ¿qué es lo que te hace en un reconocimiento médico individual? Por lo menos una historia clínico-laboral. Y en esta historia clínico-laboral se describe de forma detallada el puesto de trabajo que estás ocupando, el tiempo de permanencia, los riesgos que se han detectado. No se deben hacer vigilancia de la salud si no se tiene delante la evaluación de riesgos del puesto y del puesto de trabajo de esa persona, de ese trabajador, y las medidas de prevención que actualmente tiene esa persona, ese trabajador. Más principios, algunos de ellos los repetiré. Garantizada por el empresario, le hemos contado, específica según los riesgos a los que nos exponemos, voluntaria con las excepciones que hemos señalado y confidencial, restringida al trabajador. ¿Qué ocurre si yo soy un inspector de trabajo o un inspector sanitario y me presento en un servicio de prevención propio o ajeno y pido el historial clínico laboral de un trabajador? No se le debe dar a esa persona, la información que debe tener es la de aptitud o no aptitud y algún resultado, algún informe de un estudio epidemiológico para ver si existe relación entre la baja laboral o las bajas laborales, los índices de salud laboral y las condiciones de trabajo. Otro aspecto que hemos señalado, pero lo quiero resaltar, el aspecto ético, donde se citan la intimidad de la persona, la dignidad de la persona y el carácter no discriminatorio de esta vigilancia de la salud. Se debe prolongar en el tiempo, durante el contrato, pero también una vez que acaba el contrato, en algunos agentes etiológicos que se saben de enfermedades profesionales o que no se conoce la relación con la salud de los trabajadores, pues pueden ser establecidos periodos de tiempo más largos. ¿Quién hace ese reconocimiento médico posteriormente a la finalización de la relación con la empresa? Pues el Servicio Público de Salud, los médicos de familia, el Sistema Público de Salud. El contenido suele ser ajustado a la normativa, por eso existen protocolos específicos, que suelen ser recomendaciones. La planificación la hemos nombrado desde el principio. Nosotros en Vigilancia de la Salud, en Prevención de Riesgos Laborales, debemos trabajar usando programas, llevando a cabo un plan. Por eso he comenzado hablando de los objetivos de la vigilancia de la salud. Un aspecto para nada corporativista, sino señalando quién debe hacer estas funciones, es el del personal sanitario que considera la legislación cualificado, competente. En este pantallazo, no os preocupéis, no se ve mucho, está el programa formativo de los especialistas en medicina del trabajo. Los especialistas en medicina del trabajo son personal competente, tienen un programa formativo que está aprobado de forma internacional. Además de los médicos del trabajo, enfermeros, enfermeras del trabajo, igual que médicos, médicas del trabajo. Los enfermeros del trabajo también es una especialidad en la que se forman 2 años y están capacitados para llevar a cabo estas funciones que estamos comentando de vigilancia de la salud. Los dos constituyen un equipo que se denomina Unidad Básica Sanitaria. Una unidad básica sanitaria está formada por un médico, por una enfermera del trabajo a jornada completa y lo hacen por cada 2.000 trabajadores. Pero ¿qué ocurre si en mi centro de trabajo es disperso, tiene más de un centro de trabajo, como en la Universidad de Córdoba y en algunos centros de trabajo? Pues que se manejan isocronas y se manejan de 34 a 48 minutos por trabajador año, según riesgos, la contratación de personal adicional. En esta diapositiva de 2014 se exponen los médicos del trabajo, en este caso,
por cada 100.000 trabajadores. Veis que en el caso de España, Francia, se sitúa en cifras de 30-40 por cada 100.000 trabajadores. Actualmente en España han bajado y las de Francia, por poneros un ejemplo, las de Alemania han subido. Los médicos y enfermeros del trabajo que salen formados en España se van a Francia, se van sobre todo a Francia, pero también a Inglaterra y a Alemania. Ahora con el Brexit no sé, pero se van a estos 3 países, con lo cual el número de médicos del trabajo que existe se ha ido jubilando y los médicos de España, los médicos del trabajo, pues se ha mermado su tasa, su número. Más principios. Se debe realizar de forma sistemática. Exige que sea una protocolización dinámica y también flexible, adaptada a las circunstancias. Debe ser esta vigilancia de la salud documentada. Por ello, debe ser constatada. Antes hablábamos de un material escrito, mecanografiado y una custodia en un archivador, en un medio físico. Actualmente, la mayoría de las veces está digitalizada y está encriptada en un soporte más o menos complicado, fuera del acceso, conservando la seguridad tanto del paciente como del servicio de prevención. Informe individualizado de los trabajadores y gratuito dentro de la jornada laboral esta información documentada que produce la vigilancia de la salud. Importante referirnos ahora a los recursos adecuados. Los recursos adecuados están recogidos en estas 2 legislaciones, una de 2011 y otra de 2015. En estos apartados se habla de la acreditación de las unidades básicas sanitarias, de la parte sanitaria de los servicios de prevención y de los medios que deben tener. También se habla de que no se pueden subcontratar personas, sino que se pueden contratar medios diagnósticos, medios sobre todo de diagnóstico complementario, no otras situaciones. Y si bien en unos criterios que existían antes había una incompatibilidad en relación a que no podía ser el médico de familia de un trabajador y su médico del trabajo, actualmente esa incompatibilidad ha desaparecido y la única incompatibilidad que existe es que no existe incompatibilidad horaria. Aspectos relacionados importantes de la vigilancia individual. Se orienta a la detección precoz para detectar problemas de salud de los trabajadores de la forma inicial de su sintomatología o incluso sin que dé la cara esos signos objetivo, fiebre, subjetivo, molestias, etc. Estos resultados deben servir para que el trabajador recupere su salud lo antes posible y esta vigilancia individual debe intervenir tanto los trabajadores, sean o no sensibles, vulnerables y también, sobre todo, frente a las condiciones de trabajo. Sirve esta vigilancia individual para tomar decisiones, para funciones de asesoramiento, adaptando el trabajo a las condiciones de salud. No sé si me da tiempo una diapositiva, os la adelanto. Actualmente, en los comités de seguridad y salud, en las gerencias, en los recursos humanos de las empresas, se reciben problemas de adaptación de un trabajador que se contrató cuando tenía 18 años y ahora, cuando ha cumplido 50 y algo, pues ya las condiciones físicas, psicológicas no son las mismas y se requiere que el comité, cuando no han llegado a un acuerdo con recursos humanos, con la gerencia de las empresas, puede dar una solución. El comité asesora a partir de un informe, muchas veces, de vigilancia de la salud. Importante la evaluación de las acciones preventivas y la identificación de situaciones de riesgo que seguramente no se habían contemplado anteriormente. ¿Qué tipos de reconocimientos médicos individuales se dan? Un primer reconocimiento que he citado es el reconocimiento previo. Si yo quiero ser guardia civil, policía, militar, bombero, pues yo tengo un tipo de reconocimiento antes de optar a un puesto de trabajo de este tipo. El reconocimiento inicial se lleva a cabo cuando ya se ha firmado el contrato y transcurre muy poco tiempo o al mismo tiempo de la firma del contrato se hace una valoración de la salud del trabajador que va a ocupar un determinado puesto. Por cambio de tareas, el trabajador fue contratado, pero se le han asignado nuevas tareas también expuestas a distintos riesgos. El último tipo, el más frecuente en esta diapositiva, uno de los más frecuentes, reconocimientos periódicos, según los riesgos de que se trate y la sensibilidad, la susceptibilidad del trabajador. Fijaos que al final de este párrafo correspondiente a los periódicos os he puesto cada cuánto tiempo se tiene que hacer un reconocimiento de este tipo y os he puesto anual, bianual, otros. A veces, lo sabéis por la legislación de ruido, que el reconocimiento puede ser quinquenal, pero a veces, si no te lo ofrece la empresa,
Hay que pedirlo porque hay que considerar que estos reconocimientos médicos individuales, también los colectivos, son un derecho de los trabajadores y así intentamos venderlo desde los servicios de prevención, desde el Servicio de Prevención de la Universidad de Córdoba. Otros reconocimientos médicos individuales, otros tipos menos conocidos, pues tras ausencia prolongada al trabajo, habéis visto que en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hablaban de 3 semanas, los de la sociedad catalana, los médicos del trabajo hablan de 4 semanas, distintas características, otros hablan de 6 semanas, aquí el sentido común y el acuerdo de las personas. Derivado también de la detección de un daño. Si yo detecto que un trabajador tiene un problema de salud, a consecuencia de un riesgo al que ha estado expuesto, él y los compañeros expuestos a ese riesgo se someterán al reconocimiento médico individual. También, cuando finaliza la relación laboral, en una exposición a algunos agentes, como los que se refieren a radiaciones ionizantes, al amianto, al polvo de sílice, etc. ¿Qué debe tener un reconocimiento médico inicial? Antes comenté la generalidad. Fijaos, normalmente, si yo me someto a un reconocimiento médico específico en la Universidad de Córdoba, me van a hacer un examen de salud que va a contemplar mi historia laboral. Me pasarán un cuestionario de riesgos, los compañeros sanitarios. También, en esa anamnesis, en esa primera parte específica de los sanitarios, me darán una lista de síntomas que yo contestaré si tengo o no tengo y también me preguntará acerca de mi estilo de vida, tanto como trabajador, también como persona. Y me harán una serie de exploraciones básicas. Por ejemplo, me tallan, me pesan, me mide el índice de masa corporal, etc. En este examen se realizarán exámenes complementarios. Sobre todo me van a hacer una analítica de sangre y orina, buscando alguna relación con la exposición. También me harán alguna prueba de diagnóstico por la imagen. Hoy día el tema radiográfico no es que esté proscrito, pero se hace mucho menos. Por lo tanto, si te hacen alguna técnica de este tipo es porque está motivada. Han oído cuando te auscultaban en tu aparato respiratorio algo raro, entonces te prescriben una radiografía, si no es más raro. Antiguamente, hace 10, 15 años, esto era mucho más fácil y a casi todos nos hacían, no la fotoseriación, pero casi. Exploraciones especiales según el puesto y según las características del trabajador. Cuando el reconocimiento no es inicial, sino periódico, sobre todo comprobamos los cambios en la salud, en las condiciones de trabajo, en el cuestionario que pasamos a los trabajadores y se hacen exploraciones físicas, por ejemplo, se ausculta, por ejemplo, se toma la tensión, se aplica una oscilometría, etcétera, que tienen en cuenta algún dato anterior y algún dato futuro que pueda prevenir daños. Fijaos que nuestro objetivo, si en la parte superior estáis viendo cómo se desarrolla la enfermedad, es un diagnóstico precoz. Cuando el daño se está produciendo a nivel celular, a nivel de los tejidos, es cuando más efectivo es este diagnóstico, esta vigilancia de salud individual. Cuando ya la persona tiene la enfermedad típica, clínicamente establecida, no es que no tenga gracia, siempre se puede recuperar al paciente, a la persona enferma, pero es menos eficaz desde el punto de vista costo-beneficio. Ejemplo que pasó en la Rambla, en Córdoba, cuando se descubrió que algunos trabajadores tenían una intoxicación crónica por plomo. ¿Qué se observó en la evaluación de riesgos laborales? Pues que pintaban la cerámica de la Rambla con pintura que tenía plomo. Y había un mal hábito en muchos trabajadores o en algunos trabajadores que chupaban el pincel con restos de la pintura de plomo. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué fue lo ideal? ¿Qué es lo que hizo el doctor Barahona? Pues comprobó que en los trabajadores, en la orina y en la sangre, había un metabolito relacionado con el metabolismo del plomo. ¿Qué es lo que se vio en algunos trabajadores en los que no se obtuvo ese diagnóstico precoz? Pues una sintomatología característica. Te fijabas en los ojos, en la parte blanca, en la esclerótica, y aparecía una coloración parduzca, y cuando se levantaba el labio, en la encía aparecía un ribete que tiene un nombre en medicina conocido como el ribete de Barton. Importante el diagnóstico precoz en esta vigilancia individual, con un ejemplo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. Trabajador sensible. Os señalo, los menores, las trabajadoras en periodo de embarazo y lactancia, alguna directiva europea donde se protegen a los menores de 18 años y aprovecho otra directiva europea y una legislación de riesgo por embarazo para consideración de trabajadores con riesgo de embarazo y lactancia como personal sensible. Y luego en el Estatuto de los Trabajadores se cogen algunos ejemplos como que los menores no deben participar en trabajos nocturnos, exposición a biocidas, biosanitarios, etc. Esta es la diapositiva que os comentaba antes, que llega a los comités de seguridad y salud de adaptación del puesto de trabajo. Se comparan
el puesto de trabajo con sus riesgos, con sus tareas y las capacidades del trabajador desde el punto de vista sanitario, y al final se acaba produciendo un informe, o por lo menos eso sería lo deseable, para ver si es compatible ese puesto de trabajo. Con respecto a la salud colectiva, yo suelo dedicarme a esto, también utilizo la estadística multivariante, pues sobre todo es para producir a nivel de diagnóstico colectivo, aconsejar medidas preventivas y valorar la eficacia de la gestión. Aquí estáis viendo en la parte superior, así tengo esto, en esta parte superior datos de la empresa, datos de la ocupación que tiene esa empresa, cuántos trabajadores, si son mujeres u hombres, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la edad, datos de salud de los trabajadores a partir de la historia clínico-laboral, datos de la evaluación de riesgos. No se trabaja aisladamente la parte sanitaria con la parte técnica del servicio de prevención, calificación del riesgo, y aquí está la vigilancia epidemiológica colectiva, aquella que os decía que era más amplia en el dibujo que puse al principio. ¿Qué hacemos con estos datos? Pues damos una identificación de los grupos de riesgo en mi empresa, estimación de los indicadores de salud laboral. Podemos generar también hipótesis, igual que hacemos modelos predictivos que indican la salud de mi empresa, de mis trabajadores. Puedo establecer una relación causa-efecto con estudios epidemiológicos, observaciones analíticos de cohortes o de caso control, y también puedo aplicar la epidemiología a ver si las medidas preventivas a base de programas son adecuadas para mis trabajadores. Se resume esta vigilancia colectiva en recogida de datos para la salud, tratamiento estadístico y epidemiológico y difusión de resultados. Solamente estas diapositivas, una acción que lleva a cabo la Inspección de Salud Pública en Andalucía, que tiene un interés especial en los médicos de familia y en lo que os señalo aquí, en los médicos de los servicios de prevención, para una búsqueda activa de enfermedades profesionales, pero también para ejercer una función de estímulo, nada de sanción, os lo aseguro, para que se haga bien el trabajo individual de forma específica y colectivo. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, para notificar, en este caso comunicar la sospecha, no notificar comunicación de sospecha. La calificación sabéis que la tiene la entidad gestora, el INS y las entidades colaboradoras, las mutuas. Esta declaración de sospecha se hace a través de la red Alerta. Y para acabar, las conclusiones serían, por una parte, lo que hemos resumido hasta ahora. La vigilancia participa en el proceso preventivo decidiendo qué hacer, participa en el diseño y en la planificación, pero también si lo que hemos hecho, si lo que se ha hecho es adecuado, la evaluación siempre. Y el aspecto que indica hoy día la OMS, que muchas veces tenemos problemas, bien con la gerencia o bien con los servicios de prevención ajeno. El enfoque debe ser, el trabajador vive en una comunidad, en la comunidad hay enfermedades prevalentes, por lo tanto la vigilancia de la salud en el trabajo la ampliamos a la comunidad y también observamos desde el punto de vista de la protección y promoción de la salud del trabajador aquellas enfermedades prevalentes, cardiovasculares como síndrome metabólico, endocrinas, etc. Bien, muchas gracias por vuestra atención y espero no haber recaudado mucho.